Hola, ¿qué tal? Los saluda Aníbal Gutiérrez. Vamos a continuar con el desarrollo de este módulo y a continuación vamos a hacer una presentación sobre lo que es la unidad 3, la evaluación de programas y políticas públicas. Efectivamente, aquí cuando escuchamos el tema de evaluación, pues luego nos imaginamos en un examen algo para castigar. Pero no es así. En este caso, cuando hablamos de política pública, el tema de evaluación tiene que ver con la manera como estamos haciendo las cosas. En el marco de la política pública de gestión para resultados, lo que estamos buscando es revisar cómo lo hacemos, pero sobre todo qué resultados obtenemos. La importancia del resultado tiene que ver con el uso eficaz y eficiente de los recursos, que es lo que más le interesa a un gobierno moderno, abierto y sobre todo a la sociedad. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar programas, políticas, acciones. Vamos a revisar el desempeño que estos tienen, entendiendo desempeño como la conjugación de dos elementos muy importantes: eficiencia, hacer más con menos, hacerlo mejor, ser más productivos, y eficacia, lograr el resultado que se quiere. Y en términos de política pública, lo que evaluamos son los programas, los proyectos y las políticas. En este sentido, en esta unidad también repasamos lo que es, en el segundo tema, lo que tiene que ver con el programa anual de evaluación. En ese marco de la gestión para resultados, se conforma un programa anual de evaluación, en el cual es elaborado sobre todo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la función pública, lo cual es importante que esté participando, al igual que la Auditoría Superior de la Federación y el Coneval. Estos organismos tienen reuniones y establecen un programa anual de evaluación en el cual seleccionan los programas, las instituciones a ser evaluados. El tipo de evaluación que se va a desarrollar, no solamente aquí, y esto es muy importante, apunta en términos de las consideraciones que hemos dicho de ver cómo estamos haciendo las cosas y qué tan eficaces o eficientes somos. Tiene un apartado importante que sin duda marca una diferencia en términos de los procesos tradicionales de evaluación. Por ejemplo, incorpora la necesidad de ofrecer información desagregada por sexo de beneficiarias y beneficiarios de los programas. Esto es, abre una parte importante en términos de cumplir con un mandato en términos de derechos, que es de la no discriminación y la igualdad de género. Esto está en la evaluación, por lo tanto, tendremos que revisar de qué manera tratamos estos temas en el desarrollo de qué, de los programas, de los proyectos que se derivan de ellos. También aquí se plantea cómo se deben de construir y qué tipo de indicadores vamos a tener. Con estos indicadores lo que podemos ver es cómo hemos hecho las cosas, sobre todo qué resultados estamos teniendo, insisto en ello, pero también saber cómo estamos realizando todo ese proceso de medición y seguimiento de los programas y de las políticas. ¿Qué evaluamos sobre todo? Nosotros evaluamos, en este caso, ya entrando al siguiente tema, los programas. Vemos su diseño, sus indicadores, lo que tiene que ver precisamente con el proceso en el cual se desenvuelven estos, pero también el impacto. Veámoslo así, evaluamos desde el origen el diseño hasta el punto final, que es el impacto. Esto es lo que estamos revisando en todos los programas. Prácticamente hacemos una radiografía, o en términos modernos, una tomografía, para revisar a fondo cómo está funcionando todo este organismo, este cuerpo público, que es una acción, un programa de acción pública. La evaluación de políticas se limita estrictamente a la estratégica. Se analiza aquí, como han visto en otros temas, la problemática de la política pública. ¿Cuál es el problema público y la respuesta gubernamental? Y lo mismo, pensemos en su diseño, pensemos en su resultado. Con todo esto, entonces, se va conformando no solamente una estrategia muy completa para evaluar la acción pública, sino que también nos va dotando de instrumentos para ir corrigiendo. Esto es, seguimiento y evaluación van de la mano, y podemos así garantizar mejores resultados. Con el tema del programa anual de evaluación, tenemos también involucrado lo que es el desarrollo de términos de referencia. Sobre todo aquí este punto es importante porque por mandato de ley también muchos de nuestros programas tienen que pasar por el proceso de evaluación externa. En lugar de evaluarnos nosotros mismos, porque siempre hay suspicacia, que nos evalúe un
externo, un experto externo, y para ello no lo dejamos libre, sino que a través de los lineamientos de Coneval, avalados también por la Secretaría de Hacienda, la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, todos están negociando y discutiendo estos instrumentos, se define precisamente un guión de trabajo, un instrumento técnico en el cual nos van a dar las especificaciones técnicas, los objetivos y la estructura para realizar las evaluaciones. Esto nos allana el camino para trabajar sobre ese guión y precisamente ir supervisando el cómo lo estamos haciendo. A final de cuentas, una vez que estamos haciendo todo el recorrido, recuerden, desde el diseño hasta el impacto de lo que estamos haciendo, logramos nosotros conformar una visión de cómo están funcionando las cosas y con ello entonces entramos al tema de los aspectos susceptibles de mejora. ¿Qué son los aspectos susceptibles de mejora? Es una manera elegante de señalar lo que son, a final de cuentas, los análisis y las decisiones de la información que hemos recabado a partir del seguimiento y sobre todo de la evaluación. Encontramos debilidades, encontramos oportunidades y amenazas. En términos de planeación estratégica diríamos qué está bien, qué está mal, qué nos puede afectar, qué podemos aprovechar, y sobre esto comenzamos a tomar decisiones. ¿Qué podemos identificar en función de este tipo de evaluación? ¿Quién es el responsable? Ojo, no para cortar cabezas. ¿Quién es el responsable para tomar acciones y dentro de la unidad responsable de echar a andar determinado programa o de administrar un programa presupuestario en específico? Prácticamente si ella misma tiene los elementos para mejorar el desempeño de ese programa. Si no la tiene, ¿con qué otras unidades responsables lo tiene que hacer? O bien, si toca hacerlo fuera de la institución, fuera de la entidad, y lo va a tener que coordinar con otras unidades responsables de otras dependencias o entidades. O bien, si lo va a coordinar con otros órdenes de gobierno. En suma, todo esto lo que nos va a permitir es identificar perfectamente qué aspectos tenemos que mejorar y ver con qué instrumentos, con qué recursos físicos, financieros y humanos contamos para poder hacer esas modificaciones y reordenar, reorganizar el proceso y poder ser mejor evaluados en la siguiente ronda. Es, a final de cuentas, un proceso que en el fondo ahí está vigente, que es un proceso de mejora continua. Y con todos estos elementos, básicamente lo que nosotros estamos integrando es el modelo sintético de información de desempeño. Es algo muy importante porque precisamente es una herramienta con la cual vamos a integrar, a concentrar, consolidar y sintetizar y valorar el desempeño de los programas. De esta manera, nosotros podemos identificar cómo vamos a ir organizando a partir de este sistema la conformación de un proceso y de unos pasos que me permitan medir el desempeño de los principales programas presupuestarios. A final de cuentas, son unos cuantos elementos con los que vamos a armar esto. Uno es el desempeño presupuestario, el cual simplemente es ver la eficiencia del gasto en los últimos 2 ejercicios fiscales, cuál fue el grado de cumplimiento que registraron esos programas presupuestarios, más un tema que ustedes ya abordaron, la matriz de indicadores. Revisemos la calidad de la matriz, revisemos la relación anual entre logros y metas, revisemos el avance y el cumplimiento que han tenido. A partir de esta revisión de la matriz podemos corregirla y podemos contribuir a ese desempeño presupuestario. El otro elemento es el que ya mencionamos, el programa anual de evaluación, que nos da un orden de revisión a nivel global del desempeño de la Administración Pública Federal, y con eso concluimos con los aspectos susceptibles de mejora. De este modo, entonces, vemos que el tema de la evaluación hoy está regulado, hoy tiene muchos instrumentos y guías para poderlo hacer, y sobre todo, lo que hoy requiere el proceso de evaluación es ese compromiso del servicio público porque hagamos cada vez mejor las cosas. Mucha suerte, mucho éxito en su unidad. Gracias.